Llenamos nuestros carros de supermercado con productos sin detenernos a pensar de dónde viene toda esa comida. La alimentación consciente y biológica está ganando terreno, afortunadamente, felizmente. Y algunos cultivamos tomates o verduras, cualquier perejil, cilantro, cualquier cosa. Experimentamos con un pequeño jardín de hierbas, qué sé yo, en el balcón, en el patio, en el antejardín. Bueno, cada día está sumando más esta costumbre. Y en este contexto es que hoy día voy a conversar con Valentina de Quina Integral. Ella particularmente ya ha avanzado mucho en esto y este es un sentir verde diferente. Así que vamos a invitar a Valentina para que se una a este live de este día 2. Seguiremos con estos live. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa, Navidad y Año Nuevo, lo más probable. Vamos, sigo como que fuera un montón de gente. Voy a hacer una pausa, lo más probable que Navidad y Año Nuevo. Eh, pero después vamos a seguir conversando con más personas que están con este sentir verde, con esto de una nueva conciencia más, de regreso a lo natural, de regreso al... Hola, ahí llegó Valentina. Ya te envié la invitación, no sé si te habrá llegado. Si no, puedes tú solicitar unirte. A ver, vamos a esperar. ¿Habrá resultado? ¿No habrá resultado? Sí, ahí está. Aceptar. Maravilloso. No se puede unir. Ya, otra vez. Otro intento. Ahí te estoy enviando nuevamente la invitación. Hola, y gracias a los que se están uniendo. Estaba comentando de que... Hola. Hola, Argentina, qué bueno. Hoy vamos a ajustar esto. Ahí está. ¿Me ves? Sí, súper, lo logramos. Oh, digo, yo te había adelantado de que de repente uno no ve nada, pero está como conversando con uno mismo nomás en la pantalla. Bueno, Este, bien. qué bueno, yo también te veo. ¿Cómo estás, linda? Bien. Muy bien. Gracias, tú también. Me gusta tu color de transmutación. Ah, claro. Ay, qué bueno. Mira, yo estaba comentando, partí con una introducción que hablaba de que uno de repente va y compra en el supermercado y realmente no está muy consciente de qué está comprando y qué es lo que está consumiendo. Y por ahí va ese tema más consciente, va como en esta línea de sentir verde, que yo le llamo sentir verde como volver volver al origen de lo que uno siempre debió ser, que en el transcurso con la sociedad, con las costumbres se ha ido perdiendo. Y en ese contexto te agradezco mucho que hayas llegado hoy día, que hayas Ajá, aceptado esta invitación. te agradezco Así por... que, vale, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Y qué me cuentas de ti? ¿Qué nos cuentas al resto de ti? Justo tocaste un tema de lo que se trata en lo que pasa en los supermercados habitualmente, que uno entra al supermercado y se encuentra más que con un alimento, con un producto. Un producto que ha sido, ya no deja de ser un alimento cuando le llamamos productos porque es algo que fue elaborado, que fue industrializado, que está contenido a través de químicos y va perdiendo su origen. Y me resuena esto que me dices y por eso estoy aquí y agradezco la invitación del Siente Verde y siente natural y siente origen y siente que en verdad es como buscar eso que tú mencionas como el origen de nosotros y que a través de el transcurso de vivir en la tierra y el colectivo, ¿cierto? Nos va transformando y en cierta medida vamos perdiendo un poco de ese origen en pensamiento, en emociones o en distintos tipos de domesticaciones que se nos han inculcado o tipos de alimentación que justamente muchas veces comemos porque tiene un sentimiento esa comida, porque me lo enseñó mi mamá, porque tiene una memoria emotiva y además porque la sociedad nos dice cuál es como la rutina habitual en la cual nos debiésemos alimentar. Entonces, desde ahí, como buscar ese origen
que a pesar de que quizás el origen viene siendo solo uno, la unificación en la primera dimensión, también el vacío, ¿ya? Pero en cierta medida es tan único en cada uno ese ser natural, no podemos basarnos en una receta, en una norma, en una memoria, sino que en encontrar en nosotros mismos ese origen que es único y personal. Así Así es, y que escucharnos, porque si tú te das cuenta, o sea, yo no sé si toda la gente se da cuenta de eso, pero uno de repente, tu cuerpo te pide comer algo en particular, es como te pide tomar agua, que a veces uno lo confunde con hambre, pero en realidad es agua. Eh, Te pide de repente, oh, tengo unas ganas de comer tomate, oh, tengo unas ganas de comer manzana, tengo unas ganas de comer lechuga, y es porque te está pidiendo alguna vitamina, algún compuesto que tiene estos alimentos en particular. Y el cuerpo te lo pide y de repente uno lo ignora. Es como totalmente. que lo deja pasar. Y no, pues no lo tienes que dejar pasar y al final uno termina llenando con otras cosas que no son lo que te está pidiendo tu cuerpo, de forma natural. Yo no, repito, no sé si toda la gente se escuchará realmente, que esos pensamientos de antojos que le llaman, pero realmente no son tan como antojos, sino que son realmente estar más conscientes de lo que está pidiendo el cuerpo en sí. Y ese camino es cuando uno va volviendo a ese origen, se va reconectando con sus cinco cuerpos, que es como lo más conocido, pero igual hay más. Solo que lo que Sí, más es para nosotros son los cinco cuerpos, que vamos a mencionar físico, ¿cierto? Emocional, mental, energético, espiritual, que se basa más en las creencias, más que en el espíritu, sino que en lo que uno va creyendo. Cuando vamos volviendo a ese origen, vamos teniendo esa capacidad que tú dices que uno va perdiendo por el entorno en el que nos encontramos, que igual en el fondo de ese entorno igual viene a recordarnos. Ese entorno que se distorsiona afuera, el que hace ruido, es el recuerdo constante de lo que quieres. Ves a alguien enojado, viene esa persona me viene a recordar que tengo paciencia conmigo. Entonces ahí es cuando uno tiene que saber discernir en ese camino hacia el origen. Y lo primero, siento yo, que es clave como para aprender a escucharnos, es limpiarnos, vaciarnos de esto que el colectivo está mostrándonos o de lo que las memorias nos muestran o que esas domesticaciones colectivas ancestrales se generan en nosotros y ahí vamos afinando un poco nuestro oído para permitirnos escuchar ese cuerpo que tú dices, porque a veces nos pasa la cuenta. Por no haber escuchado que mi cuerpo tenía sed, después me irrito. Porque si me sequé, si me deshidraté, empieza a sentirse rugoso, áspero mi cuerpo, ¿cierto? Es como lo que está en mi cuerpo va a ser evidente afuera también. Entonces, si mi piel se empieza a secar de la deshidratación, me vuelvo una persona seca, me vuelvo irritante, me vuelvo como el fuego, que vendría siendo el elemento, o el elemento aire también, que igual es como un elemento que se irrita, que se seca, y en el fondo, más que basarnos en los elementos, es como si uno no escucha lo que el cuerpo le pide, algo se va a mostrar afuera que nos va a querer hacer volver a su origen. Por eso es un ciclo. ¿No? Si me muestra algo fuera, porque tengo que hacer el retorno. Y vuelvo, y todo el rato es volver, volver, volver a uno mismo. exacto. Y como tú dices, por los elementos, me acordé el tiro, los dolores de cabeza. Yo siempre cuando alguien tiene dolor de cabeza, yo le digo, ¿tomaste agua? ¿Has tomado agua? Y generalmente la persona dice, uy, no tomo agua hace rato. De repente los dolores de cabeza son como la alarma que está picando el cuerpo, como dices, el cuerpo físico, decir, oye, algo está pasando. Y en vez de, no sé, de buscar algo para adormecer en el fondo el dolor, es como encontrar el origen de ese dolor. Y el origen de ese dolor de repente es falta de agua, algo que puede ser tan simple, pero de repente la gente como que empieza a buscar, no sé, matemáticas, un montón de fórmulas, y la verdad que está ahí frente a uno. Y es probable que ese dolor te ponía a analizarlo mucho, porque cuando uno piensa, sobrepiensa, empieza a desgastar más esa área que el área del cráneo, cerebro, empieza a generarte más dolor. Entonces, en el fondo es como, para que ese dolor no aumente, ¿qué hago? Y literalmente que tú dices el agua hace mucho sentido, porque en algunos de los casos significa que es deshidratación,
y hace sentido como, por ejemplo, cuando uno sobrepiensa algo, es más el elemento aire. Y cuando para conectarte contigo requieres emoción, volver a sentirte. Y el elemento agua es lo que está relacionado con las emociones. Entonces, voy a tomar mi vaso de agua y a pesar de que es un elemento que está externo, también me conecta con mis propias emociones. Tal cual, tú lo has dicho. Oye, cuéntame, Valentina, ¿y cómo, desde cuándo, cómo partiste tú con este camino así más consciente en términos específicamente de la alimentación? Bueno, entendido todo, porque yo creo que todo va aparejado, todo va como, tal vez no de manera lineal, o sea, decir todo va, todos los cuerpos van avanzando de la misma forma consciente, pero sí paso a paso. ¿En qué momento tú llegaste a este nivel de conciencia ya de identificar, por ejemplo, el tema de la alimentación, lo importante que es acercarte como a este que yo llamo origen? Siento que uno siempre lo va haciendo de forma progresiva para que se mantenga en el tiempo. Hay veces que nos normalizan la dieta y eso hace que uno se estructure. Pero personalmente, soltando como la estructura. Fue no como basándome en una dieta específica, sino como ir soltando las cosas que yo veía que eran envasadas y que no me hacían sentido. Y al mismo tiempo en esa limpieza fui sintiendo más los sabores de las cosas. Entonces, eso fue lo que a mí como que me encantó de este camino, fue como volver a activar mis sentidos que sentía bloqueados y que muchas veces todos tenemos bloqueados por estar en esta intoxicación alimenticia basada en el producto, más que el alimento. Entonces, eh, recuerdo mucho el ejercicio de una naranja, que una vez estuve haciendo como una limpieza personal y justamente estaba asociada a la alimentación ayurvédica. Eh, Me empecé a sacar estos alimentos y empecé a sentir más los sabores de una naranja, por ejemplo, y detecté que en mí muy personal, la naranja me generaba alegría. Y cada vez que sentía como angustia o tristeza, por eso de soltar, porque el vacío también significa desprenderse de algo que ya llevas, y obviamente te va a ir liberando, pero igual tiene no es como el encanto sino que obviamente no vamos a romantizar la alimentación, porque obviamente en cierta medida es un trabajo que uno tiene que ir haciendo de fuerza de voluntad, de ir descubriéndose y de saber qué es lo que es compatible con uno mismo. Una naranja a mí me generaba alegría. Pero luego fui desglosando y claro, el color de la naranja también es un color que representa la alegría y en sí mismo es un color creativo. Eh, entonces fue como ese el camino personal y luego ha sido muy progresivo, muy progresivo. Creo que para que algo se sostenga en el tiempo, soltar la estructura porque si no se rompe y esa estructura nos frustra. Eso. Como tú dices, como el asado para el año nuevo, una cosa así. Esas estructuras que, o el 18 tiene que ser con empanadas de fritas o de horno de carne, no sé, pues es como, también bueno, aquí en la región de Magallanes el cordero, es como, hoy si no hablas de cordero, el tema es recurrente por todos lados, yo digo, hoy que está caro el cordero, hoy que el cordero acá, que el cordero allá, y yo quedo como, no, yo no sé hace cuánto, te digo, años que no como cordero, hace años. Y, pero la gente vive en torno a eso, o sea, es como que hay comidas y hay situaciones y hay cosas que van con el calendario prácticamente, como que con las actividades, con las festividades, con todo, es esto. Y si tú pones algo diferente, es como que esto no parece, no sé, no parece Navidad, no parece Año Nuevo, no parece una fiesta de cumpleaños, no Por- sé, cosas muy extrañas. Es porque Porque lo mismo la comida. está esquematizado y está memorizado en nuestro cuerpo. Oh, se siente el olor a Navidad, se siente el olor a Pascua. Sí, Pero pero yo la asocio con manzana y canela. A mí me encanta la Navidad como la asocio mucho a la manzana, canela, más que al pino, por ejemplo. Manzana, canela. Eso como que ese es mi aroma de Navidad. el otro día estaba hablando tú con Alejandra y justo ahí detecté un poco que el tema de la alimentación más enfocada en lo natural no está relacionada con principalmente comer solo lechuga, No, el pasto.
Eh, Lo verde, claro, porque yo igual le puse más encima a la serie esta Siente Verde, es como que todos, claro, como que todos así comiendo pastito, no, no, no es esa la idea. Creo que uno tiene que conectarse con su poder de creatividad también en la cocina. Y al mismo tiempo ver con qué cosas son negociables. Por lo mismo, porque cada uno no puede juzgar como el proceso del otro. Cada uno tiene que ser su propio camino introspectivo y darse cuenta de qué cosas puedes transar, dejar. Cuando alguien se somete a un cambio de alimentación, uno siempre tiene que tener en cuenta que algo vas a querer dejar, algo vas a disminuir nomás, y otras cosas que no vas a querer dejar. Y en eso uno tiene que llevar un camino de coherencia, porque si por lo mismo nos dejamos llevar por la copia de alguien que lleva esta alimentación vegana o vegetariano, etcétera, vamos a perder la ruta, porque uno tiene que ser capaz de saber qué es lo que le hace sentido en lo personal y también saber qué cosas estás dispuesto, porque hay cosas que no, y en este momento va a ser esas cosas que no vas a estar dispuesto a dejar, pero en la medida que te vas adentrando en el camino, esas cosas ya puede que negocies disminuirla contigo mismo. Entonces, un camino que tiene que ser amigable para que sostenga en el tiempo y que tiene que ser muy personal. Por ejemplo, lo de los elementos que hablábamos, estábamos hablando de ya, la lechuga. Puede que me den ganas de comer un tomate, puede que me den la manzana, por ejemplo, la manzana. Y una manzana, hay personas que le hinchan una manzana. Y uno tiene que saber descubrir cómo me gusta la manzana entonces. Me la como cocida, me la como con especias, me la como con compota, me la como salteada, me la como cruda, me la como rallada. Todo eso va cambiando los elementos. Y ahí uno va entrando con el tema de la ayurveda, es como cómo se asocian los 5 elementos en cada uno. La manzana cruda va a estar más sólida, más seca. Aquí si la manzana la lleva a cocción, va a estar más hidratada y va a ser más fácil digerirla. Entonces, como ir como jugando un poco también con cómo me como este alimento. Y así mismo me vuelvo creativo y no es tan fome también. Como me compré la manzana y me la comí así tal cual como viene. Le di un amor también a esa manzana. Sí, es que también va también el tipo de persona, o sea, no el tipo de persona, es como, yo estuve leyendo con respecto al tema de la alimentación que tú mencionas y me pareció muy interesante porque ya un tiempo atrás yo estaba haciendo unos, ¿cómo se llama esto? Oh, se me olvidó. Pero dejando de comer como unas cantidad de horas, un ayuno. Pero Ah, ya. no como ayuno, sino que con relación con la luna, como hacen los hindúes, con relación a la luna que tiene un nombre en Ya. particular. Que eso es lo que se me fue el nombre. De Kadachi. Y, sí, correcto. Y resulta que lo estaba haciendo con eso. Lo dejé de hacer hace un tiempo atrás porque, bueno, tuve pasó una cirugía, riñón, todo lo demás, entonces como que ahora estoy empezando como recién a retomar de nuevo. Porque como que tenía que recuperar un poquito la fuerza, el 2D, digamos, el cuerpo, tenía que volver a ajustarse. Pero eso lo encuentro como muy bueno. Y en ese contexto fue que encontré este libro. O sea, que yo dije, ¡oh, qué interesante! Cómo llevan la alimentación, porque es dependiendo tus costumbres, tus horas de que te levantas, la hora que acostumbras a comer, porque incluso en el mismo libro te hacen como preguntas, o sea, acostumbras a almorzar a las 12 o a la 1, porque es una diferencia entre las 12 y la 1, o sea, porque tu alimentación es diferente. ¿A qué hora te despiertas? Eh, ¿Sería aconsejable de repente por la hora que tú te despiertes tomar desayuno? Tal vez no. Entonces todo depende, claro, todo es totalmente individual. No, no es como tú dices entre comillas, dieta, porque en el fondo una dieta, un régimen alimenticio, que claro, que a mí me puede hacer muy bien, pero tal vez a ti no, porque Exacto. obviamente somos todos diferentes. Entonces, Total. este tipo de alimentación se va adecuando muy bien si tú le tomas realmente conciencia, volviendo a lo mismo, a la conciencia de lo que estás comiendo, de cuáles son tus hábitos, de cuáles son tus hábitos no solamente alimenticios, sino que cuáles son tus hábitos en general en el día. ¿Haces ejercicio? ¿No haces ejercicio? Claro. También influye. Estás siendo coherente con esos propios hábitos. Incluso en la medicina ayurveda se habla hasta de dónde vives, el clima, cómo es el clima, si hace frío. Entonces vamos viendo todo el contexto donde se encuentra la persona, en qué hora él trabaja, dónde le pongo el ejercicio, qué tipo de ejercicio le entrego, le entrego dosificación,
cuántas veces al día come, en qué momentos dispone esta persona para comer, porque la idea de comer también es un acto de conciencia, algo que me va a nutrir y que va a ser parte de mi cuerpo físico. No es como que desaparece lo que comí, obviamente se ve a través de las heces también el reflejo de lo que comimos. Entonces, en el fondo uno va adaptando esto de acuerdo, de forma muy personalizada al biotipo, que le llamamos, que es cuando sumamos cómo estos 5 elementos hacen que hoy día tú, Alba, tengas ese pelo, tengas esas cejas, tengas un tipo de digestión, te levantes a cierta hora, sueñes este tipo de cosas, tengas ciertos intereses filosóficos relacionados a la espiritualidad, tengas hobbies, te gusten ciertos tipos de deporte, eso hace lo que eres hoy y cómo esos 5 elementos de la naturaleza se conjugan en ti. Y en eso uno calcula los porcentajes con distintas encuestas que tú las mencionas, son para el conocimiento propio y además para ir adentrándose un poco a saber cómo estos 5 elementos me forman hoy en día y con qué elementos cuento para potenciar y con cuáles requiero bajar un poco mi dosis. Porque uno a veces dice, es que lo natural también es fruto seco, por ejemplo. También es natural. O sea, me da fruto seco, pero me doy cuenta que el fruto seco, como bien le dice la palabra, me va secando. Y esa sequedad me genera estreñimiento. Y además esa sequedad está relacionada con el aire también. Entonces el fruto seco me hace pensar más, me genera más ansiedad, como, y ahí estoy comiendo ansiedad también. Entonces hay una estrecha relación entre lo que comemos, con lo que somos y también en el contexto donde vivimos para verificar qué es lo que nos nutre realmente. Así es. Oye, pero yo sabes que lo encuentro fascinante, eso a mí me encanta. Todavía no descubro, todavía no encuentro mi fórmula, todavía estoy como en la búsqueda de esa fórmula. Eh, Tampoco es que digamos que, qué bruto que dedico mucho tiempo, pero es que también, como tú dices, todo es de los hábitos. Por ejemplo, yo mi lugar de trabajo no puedo ir a almorzar a mi casa. Entonces me tengo que adecuar a la comida que hay allá. Bueno, hay 2 alternativas de repente, pero ahora ya se acabaron las 2 alternativas, que era un plato único o un hipocalórico, que me gusta mucho la línea hipocalórica porque encuentro más verduras cocidas, que me gustan mucho, más que, por ejemplo, de repente alimentos más secos, que es puro, por ejemplo, arroz, no sé, con otro alimento seco de repente. Entonces, como que me falta como lo verde. Me falta como lo verde. Pero acá, literal, bueno, pero a veces es naranja, porque también es zanahoria. No, no, pero me falta eso. Y ese como es, pero tratando de ajustarme a lo que se me presenta. Entonces todavía no Sí, logro como llegar a un punto de que yo creo que tengo que llegar al punto de que prepararme y llevarme yo mi comida, porque lo que me favorece a mí, lo que me ayuda, porque siento que de repente hay días que estoy más cansada, días que estoy, pucha, te juro que yo en la tarde así como que me duermo, así como que, y no es normal que uno se ponga así, entonces yo sé que es producto del alimento que comí, sé que es sí, producto del alimento que comí, relacionado. así, tal cual, Sí, se me fue la energía. Se supone que dicen, como dicen, se te echó la yegua, así como que después de comer te dieron ganas de dormir. Pero no debería ser así. No, tú, entonces, todo lo contrario. Entonces, ahí es donde yo digo, ya, este alimento no es como lo mejor para mí porque para el ritmo que tengo durante el día. Así que ahí buscando la fórmula. ¿Y cómo encuentras tú tu fórmula? ¿Cómo encontraste tú tu fórmula? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Cómo es esta vía de estar como más natural? ¿O todavía estás en la búsqueda? siempre estamos en la búsqueda. No, podría decir como es como ya, me entrego voluntariamente a que estoy en la búsqueda. Prefiero decir eso a que como encapsularme un poco, ¿cierto? De nuevo volvemos a la estructura. Pero yo si pudiese decir cuáles son las cosas como de acuerdo a lo que uno ha vivido en su experiencia y a lo que uno se va adquiriendo en conocimiento, ha sido una, cada vez que comas, date cuenta de la energía con la que terminas, porque acabas de decir algo muy importante. Cuando como, me genera esa sensación de echar la yegua. Cuando pasa eso con un alimento, es porque no es compatible contigo, porque te quitó energía en vez de crearte energía. Entonces, lo más importante es tener considerado que cuando uno coma algo, este alimento te nutra y te entrega energía y vitalidad. No es una sensación de saciación o satisfacción que te drene y que te quite energía y que te deje en un estado de, se me echó la yegua, no puedo continuar con la tarde, que en verdad en ese momento debiese ser
el momento del pic, donde tú comas y sea como, me expandí con lo que comí. Entonces, si uno no va a entrar como en la integración de la Ayurveda, ¿qué consejos daría yo? Como, uno, darse cuenta de con qué energía termino una vez que como un plato, y ahí voy detectando qué es lo que realmente me está sirviendo y cuál no. En segundo lugar, que creo que más que el segundo lugar es como el cero, es como pero cero es comer sol. Como la indicación general que uno da en la consulta, como comer sol significa que lo que tú comas venga de procedencia de la naturaleza, efectivamente, y que haya recibido sol y que no esté empaquetado. ¿Cómo sabemos eso? Si tomo un alimento que yo siento que como es del sol, frutas, verduras, ¿cierto? Algún fruto seco, etcétera, exponerlos en un lugar a las dos cosas. Hicieron como un estudio donde ponen un tomate y un atritón. Y cuando a ese alimento que tiene vida, porque recibe sol, tiene vida, entonces genera un ecosistema, o se empieza a podrir. Y eso es un producto natural. La tritón la podéis dejar un mes, yo creo, y va a seguir intacta. No va a generar Como ningún... como la margarina. Yo me acuerdo, yo vi ese estudio, pero con la mantequilla y la margarina, porque todos decían, no, la margarina es más sana, la margarina es más sana. Y alguien dijo, pero mira, si tú las dejas en la oscuridad, las dos, mira, deja la mantequilla y la margarina, donde la margarina quedó como al revés, como plástico, o sea, quedó así, no le pasó nada. Y la otra no, pues ya empezó a generar vida, hongos, musgo, todo. Entonces, porque la mantequilla venía de, como era más natural que la margarina. Yo me acuerdo de haber visto en video y todo así como, oh, tremendo descubrimiento. Yo te estoy hablando hace como 20 años atrás, cuando recién partió como el tema de la margarina, que decían, no, que la margarina, el boom de la margarina. Y no, pues era menos natural, porque lo otro sí era hecho con la leche y todo lo demás, y lo otro no sé. Lo otro no sé cómo es, cómo lo hace. Sí, no, si el tema es que cada cosa que genera un ecosistema es porque tiene vida. Y eso es lo único que se mantiene a través del sol. Entonces, la palabra comer sol vendría siendo es como todo lo que tiene propia vida, que puede generar su propio ecosistema a partir de un tiempo. O sea, si tiene vida es porque puede mantener microorganismos, por así decirlo. Eh, Otra cosa importante cuando uno hace un cambio de alimentación es el ayuno, que tú lo mencionaste. El ayuno, una de las cosas que genera es disminuir mucho la ansiedad. Al principio, las primeras horas son las más difíciles, pero cuando ya traspasa esa barrera del tiempo, disminuye mucho la ansiedad y sientes que realmente puedes vivir del prana, que es cuando uno habla de que puedo vivir un poco de la respiración consciente. Me vuelvo consciente de mi cuerpo y empiezo a sacar estas capitas, barreras de toxinas. En Ayurveda se usan 36 horas de ayuno, pero biológicamente en los estudios científicos bastaría con 12, 16 horas, dependiendo del objetivo que uno quiera. Siempre uno tiene que buscar un objetivo en la vida para que esto permanezca, ¿cierto? Un propósito. Si no tiene propósito y lo estoy siguiendo solo por tener, no sé, una estructura física que quizás momentáneamente voy a poder tener, por seguir, no sé, quizás un biotipo, un modelo, todo eso puede quedar muy en la superficialidad y quizás no se va a mantener en el tiempo, como por ejemplo cuando uno dice voy a hacer esto por sentirme bien. Entonces, el ayuno vendría a desintoxicar nuestro cuerpo. Y cada ciertas horas vamos cumpliendo ciertos rangos biológicamente, por ejemplo, para tratar alguna infección. Por ejemplo, me sentí con la garganta inflamada y quiero tratar que estos microorganismos que se me metieron se mueran 12 a 16 horas. Y ahí vamos por capa. 12 horas microorganismos, 16 horas bacterias y hongos. Se puede tratar hasta una infección urinaria. Entonces, al final uno va por cantidad de horas, va arrastrando este ecosistema que lo está dañando por dentro. ¿Ya? Y eso no solamente para infecciones, pues, sino que en el fondo lo que tú decías del ayuno es como a través de las fases lunares, se recomienda en un 10.º día de cada mes, de la fase lunar, entre luna nueva y luna llena, es ese ayuno para vaciarte de estas toxinas. E Sí, incluso es que yo cuando lo leí era como la mejor, decía como la mejor fórmula, porque, bueno, como todo, la luna, nosotros somos mayoritariamente agua, y la luna afecta las aguas.
Entonces, es por eso que decían, esa fase era como momento para ayunar, porque realmente el cuerpo no necesita alimentos, no necesita ni siquiera agua en ese periodo. O sea, no, no lo necesita. Uno piensa que sí, necesito comer, no, la verdad, en ese momento En la mente, a veces. no. Pero es que yo creo que también es el tema de que es como te dicen, tienes que comerte tanta cantidad de horas al día, tienes que desayunar, tienes que la colación de media mañana, el almuerzo, colación de media tarde, la cena, es como, primémonos un teteo como no algo antes de dormir. Es como, tanta comida, no. Bueno, pero si te sientes bien con eso, bacán, pero yo creo que no, de repente es solamente la costumbre, o solamente porque lo leyó en alguna parte que es lo más sano comer así. Pero no, como tú decías, una fórmula que es muy general, de repente para ti no funciona. Sí. Y fijarnos en la digestión, que es algo mucho más práctico. Mucho más práctico. Cosa como de, ya, comí esto y así está mi digestión. Me fijo mis heces, que muchas veces la heces es como un tema intocable. Nadie No, vamos a censurar este video. ¡Ah! por la- por- Bueno, ese es un tema, pero yo siento que siempre hay que estar mirando qué es lo que desechamos, porque aparte, ese es el resultado de lo que comemos. Y obviamente, no sé, pues hay personas que dicen, no, es que yo siempre he tenido la digestión así y no están formadas las heces, ponte tú. También es un tema. Un día vamos a hacer un live específicamente hablando de heces, como de... Que pues con las formas, si flota, así como todo. No, pero es que todo tiene su, no sé, yo sé que tiene, o sea, si se va al fondo, si flota, como todo tiene su razón, más grasa, menos grasa, no sé, pues. Si tiene alimento, si no tiene alimento, si está formado, el color, la cantidad de veces que voy al día. eh, Influye. Y obviamente lo que te genera indigestión es porque realmente no es compatible contigo. Lo que te decía de lo de la pereza después de comer tampoco es compatible contigo. Y así, y así vamos viendo, capa por No, capa. es increíble, o sea, a ver, ¿cuántos pasos terminaste diciendo? El, ya me perdí, ¿cuántos pasos eran? ¿4? Bueno, primero, limpiarse, ¿cierto? Que el ayuno viene siendo una ¿Empieza? limpiarse, sacar lo que inflama, después viene todo lo que está relacionado con comer sol. Ese es un Comer tip sol. importante. A veces decimos comer sol, pero si no hay espacio vacío en mí, por ejemplo, yo puedo haber comido una tremenda, comí una fruta, pero esa pichanca quedó en el estómago y está haciendo un tapón para que la fruta pase y empiece a fermentar. Entonces hay que tener un poco de consideración de que cuando uno come algo verde, tenemos que primero vaciarse de lo que inflama, vaciarse de ese incendio que tenemos, de esas toxinas que tenemos, y luego conectar con eso verde para saber realmente si me hace bien o no. Porque a veces, no sé si has escuchado estos comentarios como, oh, me cayó algo mal a la guata, parece que fue la manzana. No, Bueno, de todo lo que comí el día fue la manzana y me cayó mal. no, no tengo que comerla en la mañana. Ah, pero sí he escuchado que algunos dicen, no, es que sí, que le cae mal si la come en la mañana o la come en la tarde. Sí, Este, sí, lo he escuchado, tienes razón. tiene relación con lo que uno puede comer, cómo se puede comer la manzana. Efectivamente, uno tiene que saber cómo se la come, si cocida, cruda, como te decía, rallada. Va a depender mucho de otros factores, pero en cierta medida, si te comiste un tremendo carbohidrato, va a hacer que el alimento tiene que tratar de ser lo más fácil de digerirse posible. Por eso a veces hablamos de que quizás la dieta carnívora no es la conveniente, pues se demora 2 a 3 días en bajarla, esa carnecita. Entonces, cuando lo que comemos es fácil de gestión, hay menos probabilidades de que lo que comas te genere una inflamación posterior a eso, porque tenemos taponcitos, pues si nuestra digestión no está adecuada, ya sé que tengo esos tapones en mi cuerpo. Entonces, ¿qué me conviene? Es que eso se vacíe antes, porque si a pesar de que tengo el cuerpo muy estancado, me pongo a comer verde porque me lo recomendó alguien, en verdad,
lo único que voy a hacer es hacer que eso que es fácil de digerir, de fácil digestión se comience a fermentar sobre este estancamiento que tengo. Entonces, literalmente uno tiene que verlo como tengo la casa llena de cosas, llena de cosas. Pero estoy trayendo algo muy bueno, ¿y dónde lo meto? Algo que me hace bien, que es alimentarme verde. Llego acá y ¿dónde meto en esta casa que está llena de cosas? Es lógico que uno para comenzar algo nuevo tiene que vaciarse de lo viejo. Entonces hay que Sí. dejar. Y así hemos mencionado varios puntos, ¿verdad? Pero de lo que está ahí, lo que me preguntaste, hemos mencionado como algunos tips generales que Claro, creo no, que pero son importantes como para empezar, como porque finalmente, como te decía, no es que sea una fórmula que, pero es que esta es la fórmula, observarse, estar consciente de lo que uno come. En el fondo, ahí está la fórmula. O sea, porque yo creo que algunos quieren la fórmula mágica que diga, no sé, por la cantidad de porciones de un cierto alimento, o no sé, yo creo que es como que ese tipo de fórmula busca la gente, pero la verdad que la fórmula está en esto, en observarse, en ver cómo te cae el alimento a ti. Como tú dices, como te decía yo, que me daba cuenta que cuando ya si comía algo determinado, yo terminaba en la tarde como que, ay, mantente despierta, Alba. Y miraba la hora así como, uy, faltan como 3 horas para salir. unos pocos. No, me moría. Fue un día, pero ese día particular fue horrible. Yo tengo claro lo que comí, pero fue horrible. Pero no, yo dije no. Principalmente fue bastante carbohidrato, digamos. Así que, Sí. pero, pero eso me cayó, pero así como, guau, como muy bomba ese día. Horrible. Pero, pero ese es el observarse, o sea, ya ese alimento no me hace bien. No me hace bien, no me hace bien a la hora del almuerzo. Pero tampoco yo creo que me haga bien para la hora del, o sea, yo creo que no me hace bien para ninguna hora. Porque aunque trate de buscarle la fórmula, quizás con otra cosa, quizás con otro alimento, quizás en menos porción. Ahí También, podría buscarle. igual son significativas. El horario también es significativo. De Mm, hecho, eh, cuando uno habla de comer un batido, por ejemplo, de frutas, la hora ujú. conveniente es el mediodía, porque el mediodía habla de que el sol está en punta y entonces nosotros tenemos mejor digestión para eso. Entonces, también vamos viendo el ciclo. Después de las 20 horas ya no debiésemos comer. Se cierra el ciclo de comida porque ya no necesito energía para salir hacia afuera. De hecho, las 20 horas ya empieza a atardecer, significa llamado hacia adentro, entonces no requiero comer. Entonces, finalmente, ese ayuno que uno le llama debiese ser diario, de al menos 8 a 12 horas sin comer, que vendría siendo de las 8 a las 8 del día siguiente. Entonces, Así es. estamos hablando de que hay cosas que son accesibles para practicar y que, como bien dices tú, se trata de observarse para saber saber, valga la redundancia, esa sabiduría propia de cada uno que nos hace únicos. Así es, porque, o sea, como repito, no hay una fórmula exacta ni perfecta, o sea, sí la hay, pero repito, pero no la que busca de repente la gente. Entonces, pero esta sí. Y el No, comer más consciente y observar lo que compras y, por ejemplo, ¿qué otro consejo darías tú con respecto, por ejemplo, yo partía, como te decía, hablando en el live antes que tú te conectaras con el tema de los supermercados? Eh, Porque realmente de repente entrar al supermercado es como, wow, impactante. O sea, cuando ya estás como consciente de lo que estás comiendo. Entonces, buscando como otras alternativas. Como ahora he visto verdulerías, por ejemplo, que traen legumbres. Entonces, de repente yo digo, pucha, mejor la compro la legumbre en la verdulería que en el supermercado envasada. totalmente. Aunque, entonces, esas alternativas, por ejemplo, ¿qué otros tips más podrías dar con respecto a eso? Porque de repente, repito, para una persona puede resultar estresante ir al supermercado. No me gusta a mí ir al supermercado, yo generalmente uso este comercio como pequeños comercios y verdulerías en general. Pero cuando me tocaba ir al supermercado, la verdad que es como perderse dentro. Es perderse dentro. Creo que tiene incluso una estructura que hace perderse, como un laberinto. Mm, Lo personal, en los supermercados son re pocos los pasillos en los que uno puede ir. Está lo de la frutería y la verdulería, pero al final igual confunden un poco.
ya que, por ejemplo, el tomate lo vemos todo el año en el supermercado. Y, y en Ayurveda también se recomienda, o saludable, alimentación saludable, es comer frutas y verduras de acuerdo a la estación. Y eso lo único que lo podemos encontrar es en la feria libre, pues, o sea, en la frutería y verdulería, que uno va a detectar qué es lo que realmente está fresco, y también nos podemos ayudar de este espacio tecnológico cibernético que nos permite guiarnos un poco de cuáles son las frutas de estación, las verduras de estación. Tú que estás en Punta Arenas, viene la lechuga regional, súper bien la lechuga regional, pero si voy a buscar el tomate en pleno invierno, sabiendo que el tomate es de estación verano y que además poco y nada de tomate tiene ese que está en el supermercado, porque está procesado, está intervenido, obviamente es mejor irse por los alimentos que uno siente que son más reales, y esto está al alcance en las ferias, fruterías, verdurías. Vayan a las del barrio, es mucho más Sí, poder conectar con lo que realmente es más real, más y a granel, siento yo. Eh, y simplemente en esos pasillos del supermercado, buscar ese paquete y preguntarte, ¿esto que está acá adentro es real? ¿Es real o lo procesaron? ¿Vino realmente de una planta esta galleta? ¿Vino realmente de la naturaleza o pasó por un proceso industrial enorme y está cargado de azúcar que ni siquiera permite generar este ecosistema que te digo? No, ya no puede una galleta generar hongos, ni bacterias, ni nada, porque no tiene vida. No tiene vida. sí, que el otro día, también hicieron un tema con una galleta, claro, la abrieron, fue lo que hicieron, pero hoy fue atroz igual, así como que te mostraba la cantidad de cosas que pueden ser nocivas, eran impresionantes. Hicieron una galleta que no vamos a hablar de marcas, pero una galleta que es muy consumida especialmente para niños. Entonces, de repente uno dice, guau, el daño que de repente le puedes hacer a un niño, porque hoy un paquetito de galletas, y más encima le dan el paquete de galletas. Yo digo, oh, ni siquiera es una galleta, es el paquete completo, se lo dan. Es como que tú quedas como, oh, me impresiona. Porque, bueno, yo me preocupé mucho de mis hijos cuando eran chicos, incluso yo tenía amigas que igual tenían hijos como de la misma edad, y les daban así como el manjar, las galletas, así como, y yo me llegaba a dar ataque. Yo traté de evitar lo máximo posible, lo máximo que pude, el acceso al azúcar y a todas esas cosas de mis hijos cuando eran chiquititos. ¿Por qué traté de evitarlo? Pero traté de evitarlo, pero después llega un punto en que incluso entró al jardín y ya en el jardín le empezaron a dar cosas. O sea, porque ya como que ya no lo puedes evitar, ¿me entiendes? Llega un punto en que no puedes evitar el contacto con esas cosas, pero ellos de a poquito van generando igual su propia conciencia de lo que van alimentándose y lo que van comiendo. Por ejemplo, yo actualmente ya, después de muchos años, mi hija más de 20 años, y mi hija me dice, hoy come 2 o 3 veces a la semana legumbre. O sea, genial, ¿me entiendes? Sí. Porque es sano, o sea, pucha, así debería ser siempre. Sí. Pensar que uno luchaba porque comiera una vez a la semana, no, no, pero de a poquito van logrando conciencia, Bueno, yo de creo a que poquito. sentirte satisfecha con la misión que has cumplido con tu hijo, porque luego igual pasa el tiempo y al final quien decide es la propia persona. Pero con lo que tú, el mensaje que ya entregas, que está entregando a través de este medio y también en tu árbol, obviamente siéntete conforme con que hiciste llegar la información lo mejor posible, y yo creo que así todos en la sociedad, porque es como complicado cuando uno entra en juzgar al final, como que ya, es lo que conocen, es lo que su historia les dijo, y para irnos desarmando es también tener algo de disposición en hacerlo. La disposición, la fuerza de voluntad y el propósito. De aseguro siempre el querer sentirse bien va a ser un buen propósito, o el querer, no sé, tener más energía va a ser un buen propósito. En cierta medida, el alimento no solamente es lo que comemos, es lo que entra por nuestros 5 sentidos. También tenemos que tener considerado que esas personas que quizás aún no llega esa información de, de que en el supermercado realmente no encuentras poco natural, es porque también están sometidos a un alimento auditivo, las noticias, a un alimento o la del supermercado, a un alimento emocional que de repente esto que como es porque
necesito algo dulce porque me recuerda mucho a mi madre. Tengo una ansiedad porque de chica me pasó tal y tal cosa con este alimento o me privaron de este otro alimento. Entonces, finalmente, el alimento no solamente lo que comemos va a ser un reflejo, pero también el alimento se basa en lo que escuchamos, en las noticias, en lo que leemos, en todo lo que permitimos que se integre en nosotros, hasta enojarnos con el que fue al supermercado. No, claro, no. Por ejemplo, o sea, yo digo, por ejemplo, en términos como observador nomás, es el comentario que yo hice de la gente que ay, le da un montón de galletas, así como, pero como observador, no lo critico, porque es desde su vivencia, de su realidad, de la forma como, de su entorno, porque no, uno en base a lo que uno ha estudiado, como ha crecido, en realidad no sé, yo creo que en mi caso se ha dado como forma natural Totalmente. el tema así como pero yo creo que igual de repente el acceso a la información igual te ayuda, dependiendo de qué información. Como tú dices, la televisión, bueno, ya hace muchos años que no veo noticias y ese tipo de cosas por lo mismo, porque para mí, y a mí me dicen, pero ¿cómo puedes vivir con eso? Estoy viva, estoy acá. No tenía ni problema para seguir viviendo noticias, pero sin mantenerme con esa información. Pero el hecho es eso, es el entorno. Ay, no te escuché el último, se No, perdió que a veces todo. Ah, emociones, el hecho de que de repente uno sienta que tiene alguna información y que la ha hecho bien, también quiere compartirla con los demás, pues no tiene nada malo que de repente uno se cuestione por qué otras personas tienen ciertas actitudes, ¿cachai? O lo mismo que de repente uno escucha como a personas que de repente se quejan y no hacen nada por ello. Entonces, en el fondo, uno a veces tiene que saber, chuta, igual me involucra porque también me importa, también como que a veces uno siente que encontró una herramienta que quiere compartir y finalmente igual entramos en ese bucle. sí, es que yo creo que todos caemos en eso. O sea, yo igual cuando partí con el área terapeuta era como, ay, quería sanar a todo el mundo. Yo sé lo que a ti te pasa, yo sé cómo solucionarlo. Pero uno no puede interferir, obviamente. O sea, la idea es no interferir. Si alguien pide ayuda, o sea, uno está aquí para ayudar. Pero no puede interferir en su libre albedrío, en el fondo. Oye, todo esto te había saludado, mira, lo dije acá fijo, para acordarme, porque hace rato ya te saludó Alma. Ay, casi lo borro. Ikigai, ¿cómo se dice? Ah, A ver. Sí, dice Vale, dice Vale, hermosa, sequísima. Ahí te no, saludo. linda la Cari, saludos a la Cari. Así que, pero no, pero es claro, ¿no? ¿No? Es desde el punto de observador nomás, como, porque de repente te estás observando a ti mismo en el pasado. De Oh, repente qué tal vez en el pasado tú habías hecho eso mismo. ¿Sí? Es como eso. Así hermoso, que, me llega, me llega. Sí, totalmente. En esa etapa de mi vida sí me encuentro sanando esas cosas, como con respecto al juicio también de conmigo misma y con los demás, obviamente. Creo que cada uno igual ahí va observando eso en el otro. Y me hace sentido lo que dices, como de que todos finalmente somos ese uno y que vamos trascendiendo cierta etapa de nuestra vida y que vamos siendo ese reflejo de lo que fuimos y de lo que somos y de lo que seremos. Eh, en ese a veces que uno dice que hoy día justo hablaba con mi pareja como no debiesen ser del diccionario las palabras jamás, siempre o nunca. Porque uno dice, puede decir yo nunca, porque ahora que tengo esta información, puedo decir y caer en eso de yo nunca voy a estar al supermercado de nuevo, o yo nunca voy a hacer tal y tal cosa, y, y finalmente eso es algo que te auto boicotea. Entonces, desde ahí también es la flexibilidad con uno mismo. En este momento, permitirte de repente, dentro de la estructura que tal vez uno mismo armó, permitirte de repente hoy salirte un poquito de esa estructura, dentro de tus creencias, decir, hoy me equivoqué. Porque todo es desde una creencia que uno tiene, o sea, de lo que es mejor para uno. Me equivoqué, pero bueno, puedo volver al camino. O sea, pero dejarse flexible para fluir, no estar así como caballo de carrera. Sí, totalmente, mira, sí. totalmente que influye en este alimento, cómo lo integro en mí, también en cómo me lo comí. ¿Cómo me lo comí? Me lo comí con culpa, me lo comí ansioso, me lo comí pensando que es un error.
Entonces, el permitirnos y permitirse esa flexibilidad también es muy importante lo que mencionas. Todo el sentido ahí. Ser flexible. Sí, bueno, por ejemplo, a mí entre las cosas que a mí me gusta comer de repente sola, igual como con mi familia, pero comer sola, y como y disfruto del alimento, ¿me entiendes? O sea, voy como bocado a bocado, de repente me acelero, no voy a negar que no, pero como te digo, dentro de lo que uno cambia nomás, pues de repente, pero trato pero si llega alguien y se sienta conmigo, por ejemplo, ahora yo como en un casino, o me dicen, ven, ven para acá, no voy a decir, no, no, yo como sola, voy y comparto, ¿me entiendes? O sea, prefiero así, pues, o sea, como que es mi momento de disfrutar mi alimento, no conversar ni desviar mi mente a otra cosa que no sea el momento de estar disfrutando mi alimento. Pero si toca eso, dice como de que alguien te llama y ponerse a conversar igual. O sea, es como, volvemos a lo mismo, no caer en eso de cegarse frente a algo que uno dice, esto es lo mejor para mí. Pero lo otro también es bueno, o sea, compartir con alguien más igual es bueno para mí. Entonces, no hay que cerrarse mucho a eso, pero dentro de lo que es la alimentación, igual como que es como parte de mi estructura, así como, sí, disfrutar el alimento así como que fuera una meditación, como que estoy disfrutando del alimento, bocado a bocado, sintiendo los sabores, rico, Y es toda una que parte de la dar- terapia, dijera. sí, un acto meditativo. Mm. Incluso en la con la mano, porque así está más relacionado con el sentido. Estás más tus cinco sentidos en el plato. Ay, sí, yo cuando me tomo esa libertad en mi casa, de repente hasta alimentos que uno no acostumbra como con la mano, no sé, porque es como un arroz. Cuando termino de cocinar el arroz, por ejemplo, de repente llego y pesco y como con la mano, empiezo a comer el arroz con la mano. Pero en el oriente acostumbran a comerlo así, pues, no solamente como aparece tanto en la televisión con palitos, sino que de repente con la mano. También lo como en la India, lo como con la mano. Entonces de repente tú dices, wow, porque ellos están mucho más cerca de lo que era el origen que lo que estamos nosotros aquí en Occidente. ¿Está? Porque nosotros como que nosotros introdujimos mucho lo que era el tenedor, el cuchillo, la cuchara, el plato, plato hondo, plato bajo, plato, miles de platos, miles de servicios, y No, no, finalmente todo para comer algo, y tú empiezas a adivinar a ver qué servicio hubo para comer esto. La mano, lo más totalmente, fácil. Así totalmente. que, Y ahí nos eso. damos cuenta, la fruta nos conecta más con el comer con la mano. Tal cual, así es, tú lo has dicho. Más real. Y es natural, pues. O sea, bueno, si uno mira, observo mucho a los niños comen con la mano. Si uno les inculca como adultos, no tienes que usar el tenedor, tienes que usar la cuchara. Pero los niños naturalmente comen con la mano, porque no vienen programados, porque no, en el fondo la sociedad todos los empieza a programar con una conducta aceptable. Y no solamente a ellos, porque a nosotros también nos programaron con esa misma conducta, y quizás más estricta incluso, dependiendo de qué generación seamos, como que parece que eran más estrictos en algún momento. Yo no podía comer, no sé, un trozo si me quedaba un trocito de carne, no podía comerlo con la mano, tenía que hacer juegos con el cuchillo y el tenedor para poder sacar un pedacito. No podía comerlo con la mano, no tenía autorización para comer con la mano, pero bueno. Así que para terminar hoy día, porque mira, si yo te dije, la hora se va volando, ya, ya se nos fue la hora ya. Así Ah, que, aún seguí contigo, compartiendo. o sea, es que eso es lo rico. A mí me gusta mucho este sistema de live porque es una conversación, es como lo que hubiéramos conversado en directo, es lo mismo, solamente que lo rico es que estamos compartiendo algo que le va a llegar a algunas personas, o sea, los que se conectaron hoy día de partida, y los que lo vean después. Y a muchos les va a resonar, y a muchos van a cambiar ese switch también. Entonces, eso es como, yo digo, aunque llegue a una persona, ya estamos haciendo un pequeño cambio, que la persona no es que siga nuestra línea, o sea, uno no dice, ay, que nos sigan, no, es un tema de que ellos mismos encuentren su propio camino, es eso, que encuentren su camino, que empiecen a tomar conciencia y encuentren su camino, ese es el punto.
Considero, Me fui de volada, dije. lo considero muy importante lo que dijiste, que cuando te pregunten o nos pregunten cuál es la píldora, observarse. Qué buena respuesta, qué buena respuesta de ahí. Sí, es que todo, yo creo que todas las respuestas que tenemos las tenemos dentro. O sea, es como, las respuestas para mí están en mí. No tengo por qué buscarlas afuera. Si es algo para mí, tiene que estar la respuesta en mí. Pero bueno, es algo que tomó un tiempo, pero está ahí. ¿Y qué consejo nos darías? Lo que tú quieras, el mensaje, lo que tú quieras enviarle a la gente que nos escuchó hoy día, que nos sigue escuchando y que lo escuchará después. Uy, que conectemos con el alimento que nos nutre, que observemos los efectos que tiene cada alimento en nosotros y el alimento valiendo como no solo lo que comemos, como dijimos, sino que todo lo que entra por todos nuestros sentidos y así vamos a ir limpiando un poco de nuestras memorias y de lo que el colectivo puede haber inculcado en nosotros, tal así como tú mencionas lo de comer con la mano que no estaba permitido. Como dejar un poco de lado lo que la sociedad nos impone y empezar en esa autoobservación del mismo silencio, primero vaciando nuestros sentidos y luego volviendo a conectar con qué es lo que nos hace sentido para conectar efectivamente con el alimento que te nutre y no con el producto. Exacto, qué bueno, me gusta. Así es. Mira, ahí te están enviando saludos antes que nos desconectemos. Indica 500 dice gracias por compartir bienestar, quiere integrar. Se le extraña mucho, chiquillas, acá en PUC. Ah, sí, estamos en contacto siempre. Hay amorcito siempre, tal como tú dices, si las palabras no son para que uno obtenga seguidores ni nada, son simplemente para hacer un Sí, canal de un mensaje que si llegue y resuena en cada persona, ya cumplió su misión. sí, así es. O sea, sí lo siento. Y el tema de la distancia geográfica yo la encuentro que son un detalle, porque yo he conocido grandes personas aquí, en Punta Arenas, en Santiago, no sé, en diferentes lugares, en Viña del Mar, en Argentina. Eh, he conocido personas maravillosas en todos lados, donde he estado he conocido, porque creo que todas las sincronicidades son perfectas, tal cual tienen que ser, así que eso. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias. Gracias, Y que tengas un lindo día, mes, vida, todo. linda vida para ti, Alba. Gracias por la instancia. Romper un esquema, yo no voy a decir un like con nadie. Así que, Bueno, tenemos uno pendiente sobre, ¿cómo dijiste que era? De los desechos. y ese, Por decir. Tú me avisas nomás, dispuesta ahí, a la gente que tú quieras invitar. para romper el esquema de las intocables. Claro, exacto. Ya, linda. Nos vemos, cuídate, chao. Gracias a todos. Chao, chao, gracias a ti, Alba.